tu voz. Hola, hola, ¿cómo están? Bendiciones, saludos a todos. Estamos muy contentos de poder comenzar esta serie de videos donde vamos a ir edificándonos juntos, compartiendo. Vamos a tener distintos hermanos que van a estar compartiendo junto a nosotros. Y bueno, la serie se llama Cimientos Eternos, que la idea es esa, la idea es poder afirmarnos en estos cimientos. Nos dimos cuenta que es indudable el crecimiento, lo nuevo que estamos viviendo como iglesia, el cambio que tuvimos desde pandemia, y eso nos ha llevado a vivir cosas nuevas, pero también el poder afirmar estas cosas, ¿cierto?, que son importantísimas, que son los cimientos, los fundamentos, los principios. ¿Por qué? Porque los principios nos mantienen poder edificar en seguridad, en firmeza, en autoridad y que sea legítimo para el Señor. Creo que es sumamente importante el ver que Dios vaya aprobando ese caminar que vamos teniendo nosotros. Y bueno, escogimos hermanos que sabemos que tienen una madurez, que tienen un caminar en distintas comunidades. Y hoy día tenemos la bendición de poder compartir junto al pastor Andrés Bulacio, amigo, que venimos caminando juntos del año 2019. Ya son 6 años juntos caminando, donde hemos experimentado la gracia, la riqueza del Señor. Y qué precioso que hoy día podamos tener este tiempo de compartir, de edificarnos y que podamos tocar un tema, esto de la realidad profética de la iglesia que se ve tanto, ¿cierto? Se ve tanto, sobre todo en las iglesias proféticas, donde vemos tanto abuso, tanta distorsión y a veces tanto desvío, y poder darle este engranaje, esta armonía con el Señor. Así que, Andrés, agradecido que hayas aceptado la invitación y bueno, que podamos disfrutar este tiempo juntos, amigos. Amén, amén. Gracias, gracias Brian. Siempre es un gusto poder compartir tiempos con vos. Creo que en medio de esa comunión, de esas relaciones sanas en el espíritu, donde la meta es verdaderamente Cristo, ¿no? Donde nuestras vidas pierden valor en pos de lo importante para Él. Creo que se gestan atmósferas de gracia y de nutrición donde el espíritu habla más allá de los depósitos y fuentes que Él haya puesto en nosotros, ¿no? Y aún por amor a los hermanos, ¿no? Que se van a conectar, que van a tomar contacto con esto, ¿no? Y así que es un gusto y abrimos, creo, este espacio en Cristo para que todos podamos acceder a esta atmósfera de nutrición, de revelación, de comer de Cristo, para edificarnos y recibir esa dirección, ese empoderamiento generacional eh, que tiene que ver con servir a los propósitos de Dios en nuestra generación, ¿no? Me gusta mucho la Biblia textual cuando habla de David, dice, y David habiendo servido a los propósitos de Dios en su generación, descansó, ¿no? Entonces creo que esa es nuestra meta. Creo que como generación, sin duda, nos asentamos en los cimientos de fe de muchas otras generaciones que conforme a la luz que tuvieron edificaron y damos gracias a Dios por ello. Sin duda que si vemos a la luz que hoy hay, muchas cosas atrás podemos verlas como error, pero también muchas otras cosas como un anhelo que se manifiesten hoy, ¿no? Y es ahí donde creo que tenemos que enfocarnos como generación en los deseos y los anhelos de Dios y trabajar muy duro por la restauración de todas las cosas y la restauración de, del señorío de Jesús en medio de su iglesia, ¿no? Así que un gusto poder compartir y bueno, abiertos a soltar lo que el Espíritu quiera darnos en este tiempo. Sí, sí, Andrés, agradecido de que hayas podido estar y es indudable el ver que estamos en un tiempo de tanta riqueza del Señor, de ver estas insondables riquezas de Cristo.
donde la revelación del Señor ha sido progresiva y creo que el mantener la senda, el mantener el caminar en un ajuste con el Señor, en ese caminar donde vamos dando pasos firmes, donde vamos viendo algo que va produciendo el Señor y se va manteniendo, hay varios principios que se van poniendo en riesgo a veces cuando nos atrevemos a lo nuevo y qué importante es poder afirmarnos en estos principios, porque creo que una de las palabras que se ha perdido mucho para este tiempo es la fidelidad, es decir, el poder ser fiel hoy día es todo un desafío. Somos desafiados constantemente al Señor porque hay tanto recurso, tanto de poder acercarnos de tanta información. Y en esta tanta información también hay riesgo, hay cosas que tenemos que estar velando, tenemos otro equipamiento, otras herramientas, y también en esto a veces no nos damos cuenta y creo que ha sido algo interesante el poder ir viendo el cómo estamos caminando como generación, el verdaderamente pararnos, mirar y escuchar. Y Mm, en ese escuchar, poder atrevernos a ajustar lo que tenga que ser ajustado, poder también ser valientes en poder pararnos en una plataforma de humildad, creo que es sumamente importante. Algo que nombras tú, que a mí me gusta muchísimo, y dice que nunca perdamos el corazón de discípulo. Creo que es mm, tan valioso el tener ese corazón de discípulo donde necesitamos estar reconociendo que si hay cosas que vienen de parte del Señor que son nuevas, no podemos negar que hay un fluir nuevo del Señor, pero también en este fluir nuevo también hay cosas que se nos van pegando, hay cosas que se van desviando, hay cosas que se van deformando y vamos perdiendo o diluyendo la pureza, ¿cierto? De lo que el Señor nos da. Y creo que hay una palabra que me pesa muchísimo a mí y que dice que cada uno vea cómo sobreedifica. Y creo mm, que eso también es una medida de conciencia que cada uno de nosotros debemos tomar, porque es innegable la influencia y la autoridad que el Señor nos da por los dones, por el llamamiento, por la asignación en los distintos territorios, en distintas cosas que Él nos va delegando y nos va confiando, pero qué importante es tomar esta asignación con seriedad, algo que creo que de alguna forma se puede ir perdiendo, se puede ir diluyendo, y yo lo veía como este volver a los principios, lo veía y lo conversábamos antes por interno, era como esta cancha de fútbol, donde dentro de la cancha de fútbol, por más que yo sea un Messi o yo sea un Alexis Sánchez, por nombrar chileno y argentino, por más que yo sea muy bueno, si no me sé mover dentro de la cancha y no entiendo los límites, no entiendo las reglas, no entiendo el cómo moverme, a la final no, más que termino desparramando, termino diluyendo, termino empeorando o robando la eficacia, ¿cierto?, al Evangelio, y ahí es donde está nuestra responsabilidad. Y creo que es bueno que podamos poner estos principios que nos permiten movernos de una forma segura y nos permiten entender también qué es lo que está haciendo el Señor. Creo que ahí es donde vamos viendo lo que nos toca a cada uno de nosotros, donde de repente no saco nada con que todos andemos detrás, corriendo detrás de la pelota, donde tengo que entender cómo se juega el juego. Y a veces nos ocurre que estamos todo el día estamos offside y no estamos entendiendo y creemos que la estamos haciendo bonita y que estamos haciendo todo, pero estamos fuera de un límite del Señor, estamos transgrediendo cosas que a las finales, por un tema de que no hemos ajustado a veces lo profundo de nuestro corazón. Y creo que es parte importante de hoy día poder entregar cimientos sólidos donde podamos entregar a una generación algo que perdure en el tiempo, una fe de linaje, como dices tú, una fe generacional, algo que verdaderamente sea algo serio, que yo por lo menos como papá hoy día quiero poder entregarle algo que verdaderamente glorifique al Señor a mis generaciones.
Y en esto Ujú, está el temor, en esto está la conciencia, en esto está el poder discernir también qué viene del Señor y qué no viene del Señor. Y ahí están los pasos como hijos maduros que tenemos que ir dando, es decir, el poder ver verdaderamente y poder ajustar en eso, no buscar solo lo que nos conviene, sino buscar verdaderamente como un hijo maduro lo que proviene del Señor y exponernos a la luz para que las cámaras de nuestro corazón sean transformadas. A mí me ministraba mucho algo que decías tú ayer que conversábamos y decía, yo he estado en un tiempo de un arrepentimiento profundo. Y qué ujú, importante es ver ese arrepentimiento profundo, no como algo que me arrepiento por un pecado, sino porque estoy en un renuevo, porque estoy abierto a abrazar lo nuevo del Señor, pero también de presentarle una vasija que lo honre a Él. Y ujú. claro, yo sé que de alguna forma, por más que tratemos de entregar lo más puro que queramos hoy día, creo que ahí va en que cada uno escucha al Señor, escucha el testimonio del Espíritu, porque igual somos vaso de barro y algo de barro tendrá que saber, es decir, algo de nosotros va a salir, pero creo que tiene que ser cada día lo mínimo. Donde hoy día, Andrés, yo creo que los intereses de Dios tienen que estar por sobre nuestros intereses. Y eso va levantando una iglesia que lo honra a Él. Entonces, hay una responsabilidad, hay un confiar del Señor. Y qué importante es hacerlo con un corazón sincero para Él, decir que lo glorifique a Él. Sabes que cuando mencionabas la crisis de fidelidad, bueno, justamente creo que por este lado es que queremos entrar hoy. A ver, Pablo era fiel a su creencia. El problema es que hay gente fiel, pero ¿qué pasa cuando mi creencia no está ajustada al espíritu de la verdad? O no está ajustada a lo que el espíritu habla hoy. Él era fiel a la ley, él era fiel a la perspectiva de lo que el pueblo judío y el sacerdocio judío había hecho de la ley, ¿no? Y creo que justamente lo que Dios vio en él, que vio un potencial de fidelidad y lo impactó con el espíritu de la verdad. Y si él mismo se le revela para que caigan las escamas de sus ojos y él pueda responder verdaderamente sea fiel a la verdad, no fiel al error religioso, ¿no? Entonces creo que hoy eh, eh, hay muchas personas y grupos luchando por buscar ser fiel. Creo que la crisis es poder encontrar el espíritu de la verdad para volcar esa fidelidad en la dirección correcta, ¿no? Y es ahí donde, a ver, un poco examinando lo que sería el- la realidad profética de la iglesia, ¿no? Antes vos mencionaste algo de las iglesias proféticas. Bueno, yo ahí un poco quiero meterme por un fundamento, ¿no? Que para mí, al menos esa es la plataforma, ¿no? De la iglesia, ¿no? Está en Apocalipsis 19 7 y 10 quiero leer, dice, alegrémonos y regocijémoslo y démosle gloria, porque las bodas del Corderito han llegado y su esposa se ha preparado. Lo primero que veo ahí, la que se prepara no es la novia, es la esposa, ¿no? Creo que noviazgo es una relación mucho más débil que la de esposa y creo que la iglesia primero debe entender que tiene acceso al pacto y a la herencia y a todo porque ya es esposa, no es novia. Creo que hay una dimensión de nosotros que quizás puede ser novia, que es nuestro cuerpo no resucitado, pero lo otro ya es esposa, ¿no? Y continúa el versículo 10 diciendo, y yo caí ante sus pies para adorarlo, pero me dijo, mira, que no me adores porque soy consiervo tuyo y de tus hermanos, de los que retienen el testimonio de Jesús. Acá hay una otra definición fuerte. Define lo que es ser hermanos en Cristo. Personas que retienen el testimonio de Jesús. ¿Sí? Esa es lo que define la verdadera hermandad en el Señor. Y dice, adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, entendemos que esta palabra testimonio es marturia. Básicamente es la evidencia de Jesucristo, como cuando un fiscal presenta una prueba en una causa, un testimonio que habla de verdad. Bueno, básicamente es la comprobación de la veracidad y todos los testimonios
que la naturaleza de Cristo expresa, la evidencia de su reino, de su realidad, de su naturaleza, de su conducta, de su autoridad, de su poder, todo lo que manifiesta que Él es la verdad, que Él es Dios y demás, ¿no? Entonces, acá deberíamos entender algo, que no hay iglesia sin espíritu de la profecía. ¿Por qué? Porque si el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, sacarle el testimonio de Jesús a una iglesia, ¿y qué queda? ¿Cómo puede ser que el cuerpo no dé testimonio de Jesús? Entonces, no hay iglesia que no funcione en el espíritu de la profecía. Entonces, más bien, acá lo que vamos a empezar a ver que hay iglesias que se abren a funcionar en las dimensiones de la profecía por una cuestión de fe y búsqueda, pero también vamos a ver cómo hay otras que se han cerrado a esto por miedo a los abusos y la verdad que hay un camino verdadero y es este que establece el testimonio de Jesús, ¿no? Entonces, si la iglesia no funciona en el espíritu de la profecía, lamentablemente no es iglesia. Eh, entonces, por otro lado, entendemos que la profecía tiene una finalidad, revelar y dar evidencias de quién es Jesucristo. Es decir, para eso está la profecía, para dar testimonio y evidenciar la veracidad de Jesucristo y la revelación de su reino, de su poder, no solo demostrar que Él es verdadero, sino demostrarlo a Él. O sea, que Él pueda manifestarse a través de su iglesia, ¿no? Entonces, para mí hablar de profecía es hablar de Jesús, de quién es Él, de su carácter, de su corazón, de su pureza, y esa manifestación justamente a través de su esposa, la iglesia, ¿no? Entonces, pues, ahí es curioso que habla justamente de la esposa preparada, pero también se empieza a hablar de este espíritu de la profecía y el testimonio de Jesús, ¿no? Ahora, para mí también hablar de esto es una espada aguda que me lleva a hacerme una pregunta. Entonces, la profecía que hoy vemos, los profetas que hoy vemos, los profetas que somos, la iglesia que somos, realmente estamos mostrando el testimonio de Jesús. Entonces, de una manera u otra, fíjate que la criatura esta que se le presenta a Juan, porque me cuesta pensar que era un ángel, porque Juan ya tenía un discernimiento y demás y experiencias en el espíritu como para terminar adorando un ángel. ¿Te das cuenta? Él se daba cuenta, ¿no? Indudablemente esta criatura que se presenta es muy especial por el nivel de gloria que tenía, al punto que él piensa que es Jesús y por eso lo quiere adorar. Entonces, de una manera u otra, esta persona muestra esto, ¿no? O sea, si no tenemos el testimonio de Jesús, no podemos considerar que podemos ser hermanos, no nos podemos considerar hijos de Dios. Entonces, acá yo veo el primer espadazo que nos atraviesa, donde no es congregarme, no es formar parte de una comunidad, sino que esto ya me lleva a una verticalidad donde yo debo buscar expresar como Jesús fue, yo debo ser, ¿sí? Porque ese es el testimonio de Jesús. Es decir, yo tengo que ser una evidencia viva de que Él existe, una evidencia viva de lo que Él es primeramente en mi vida, ¿no? Entonces, eh, frente a eso es también donde después Juan habla en primera de Juan 4 de 1 al 3 y dice, amados, no crean a todo espíritu, prueben los espíritus si proceden de Dios, porque muchos falsos profetas han salido del mundo. Entonces date cuenta que ya en la época de Juan ya estaba el espíritu del error operando en medio de la iglesia, queriendo producir excesos y él como un legítimo, eh, lo llamaría catador o gustador de la verdad, habiendo estado tan apegado al Cristo en carne, pero también habiendo visto al Cristo revelado, ¿no? Al Cristo en el Espíritu, al Cristo glorificado, ¿sí? Él plantea esto, dice, y en esto conozcan el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, y este es del anticristo, del que habéis oído que viene y ahora está ya en el mundo, ¿no? Entonces, más allá que sabemos que Juan estaba atacando al gnosticismo, que negaba la encarnación de Cristo, ¿sí? Y más allá de eso, él acá estaba hablando algo. Para mí la palabra confesión y testimonio van muy de la mano, porque básicamente un testimonio
es lo que yo presiento confesando una verdad, ¿no? Entonces, la confesión brota del testimonio, ¿sí? De lo que soy confieso, si no sería un hipócrita o soy un mentiroso, ¿no? Entonces, confesión y testimonio son dos cosas que van muy unidas y básicamente el testimonio brota de lo que soy, ¿sí? De lo que yo soy, de la evidencia que tengo, de lo que vivo, de la realidad que está en mi vida, ¿no? Entonces, básicamente, el testimonio es la confesión del espíritu de la persona, la confesión de lo que, de verdaderamente las marcas de Dios en mi vida, la profundidad en que Dios ha trabajado en mí, ¿no? Entonces, acá dice, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo vino en carne, es que también hubo una confesión de Jesús en carne, su humildad, su mansedumbre, su apego a la voluntad del Padre, la autoridad sobre la tiniebla, la autoridad sobre la enfermedad, el decir yo soy el que sirve las mesas. O sea, ¿quién es mayor, el que sirve o el que se sienta a la mesa? Él dice, el que se sienta a la mesa, dice, sin embargo, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Él es el que da la vida por los amigos, el que no da testimonio de sí mismo, sino que espera que el Padre dé testimonio de él. Era uno con el Padre, hacía la voluntad del Padre, ¿no? Consultaba la voluntad del Padre y se apegaba a la voluntad del Padre, no medía el sacrificio por obedecerle. O sea, ahora es ahí donde digo, en el modelo profético que hoy hay, en a veces la espectacularidad profética que hay en medio de la búsqueda de la gente. La pregunta es, ¿qué busca la gente a veces? ¿Busca a Cristo? ¿Busca un show profético a veces? ¿Sí? Es ahí donde yo, a mí esto me ha llevado a mí a arrepentimiento, a renovar el espíritu de mi mente, porque en el fondo lo que quiero es agradar a Dios, siempre me amé la verdad, es decir, no me gusta lo falso y no me importa, creo que esa es la diferencia entre quien está aferrado a una creencia y un dogma del que está aferrado en una búsqueda de la verdad. La persona dogmática, por más que sepa que está equivocada, se va a aferrar a su dogma. Pero la persona que ama la verdad va a tener la humildad para dejar lo que cree y tomar una creencia más ajustada a la verdad, más ajustada a las escrituras, más ajustada al espíritu de la verdad y decir, yo tomo esto porque yo amo a Dios y busco la verdad, no estoy buscando un dogma, no estoy buscando construir una estructura religiosa, lo quiero a Él y quiero su presencia y quiero lo legítimo y lo verdadero, ¿no? Entonces, eh, creo que lo primero que al menos yo estoy tratando también de aplicar en mi vida y de transformar, por ejemplo, dentro de la congregación yo saqué la palabra ministerio, porque la palabra ministerio es servicio, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Son esas traducciones que le pusimos un título para producir una jerarquización dentro de la iglesia y que haya un respeto de la gente a esa jerarquía, pero que en cierta forma no nos hace bien. Es real que hay funciones diferentes y asignaciones diferentes de Dios, pero eso no necesariamente nos tiene que llevar a un modelo jerárquico. Y es parte de estos cambios que vamos haciendo en la medida que tenemos luz, porque al menos el deseo, y creo que vos también estás explorando eso, ¿no? Y creo que hoy es la búsqueda de muchas personas que tienen este don de servicio de Jesús, ¿no? Que se llama como apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores. Son dones de Jesucristo dado a la iglesia. Y la búsqueda que hay también en muchos hermanos que funcionan en el espíritu y llamados a la construcción de la iglesia. Estamos buscando darle un cuerpo donde Él no encuentre impedimentos para manifestar su gobierno y su reino a las naciones de la tierra. Entonces yo me he dado cuenta que no podemos hacer nada por hacer que haga algo que él no quiere, pero sí nosotros podemos estorbar lo que él quiere hacer, ¿no? Entonces, bueno, mínimamente generemos un modelo dócil, como una esposa debe ser dócil, entregada a un esposo amoroso, que lo que no busca no es lo propio, sino lo de la voluntad del Padre. Bueno, esa confianza tenemos con Jesús, de poder entregarnos como esposa, sabiendo que lo que Él va a querer
va a ser indudablemente lo mejor y para nuestro bien y llevarnos a la plenitud y el gozo de las obras del Padre a través de nuestra vida, es ahí donde creo que podemos no impedir tener esa docilidad. Creo que la mansedumbre y la humildad del Cordero, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Bueno, yo creo que necesitamos ir a modelos de los dones de Jesucristo, ¿no? En estos 5 dones que mencioné, donde la verdad creo que hay una verdadera autoridad de Cristo que se manifiesta para que la gente respete cuando el Espíritu habla a través de nosotros y no tener que imponerme porque hay una plataforma que me pone 1 metro más alto que ellos o una posición, sino que tiene que volver ese respeto por el Espíritu. Y como dice Efesios, que el temor de Cristo rija nuestras relaciones para que el Espíritu de Dios se pueda mover en libertad. Entonces yo creo que acá hay un eje central. Eh, el testimonio de Cristo es el espíritu de la profecía. Si no hay testimonio de Cristo, no va a haber espíritu de la profecía. Y si no hay espíritu de la profecía y testimonio de Cristo, no hay hermanos, no hay hermandad, no hay cuerpo. Entonces, por eso quiero largar esto como plataforma, porque me da la sensación que en la construcción de mucho del problema profético esto se ignora, no se mira, no hay coherencia. Hay una incoherencia entre esto, que es fundamento de la iglesia profética, de la iglesia, vuelvo a repetirte, de la iglesia, porque no hay iglesia que no pueda ser, no sea profética dentro de este contexto, pero es una incoherencia después con el testimonio que se da. Y es ahí donde después, si querés, nos podemos meter un poquito a ver lo que son los abusos de esto, ¿no? Y sí, mira, al principio lo que decías de que la iglesia, ¿cierto?, es su esposa, creo que es parte importante de poder poner este fundamento porque hoy día en una generación que vemos que tiene tanto temor al pacto, tanto temor al compromiso Amén. y claro, en la iglesia novia te ofrece todo un romanticismo, pero nunca llega al concretar, ¿cierto? Y al concebir y al poder heredar, creo que ese jugueteo nos queda muy bien. Es decir, hoy día la generación que nos toca no tiene tanto problema. Tenemos una comodidad donde tenemos toda la mano. Aquí yo mismo yo estoy con una estufa, una cámara acá. Y esa comodidad también nos fue generando pérdida de intencionalidad y de sacrificio. Claro. Y que otras generaciones vemos que había otro tipo de sacrificio y en ese sacrificio había otro tipo de valor también a lo que era el pacto. Y creo que el recuperar esto nos posiciona totalmente en lo que somos. Es decir, la iglesia es su esposa y como esposa tiene una responsabilidad. Y lo hermoso es que cuando habla, ¿cierto? En Apocalipsis que dice, en Apocalipsis 22:17 dice que el esposo, ¿cierto? Y la esposa, hay un diálogo y el esposo, ¿cierto? Dice ven y la esposa dice ven. Ujú. Entonces, esto a nosotros nos da el entendimiento que la iglesia tiene una voz, ¿cierto? Porta una voz, una iglesia madura, ¿cierto? Que no tan solamente espera que porque primero empieza en Apocalipsis 2 al 3 lo que el Espíritu habla a la iglesia, que es parte importante del entender que el Espíritu está constantemente hablando a la iglesia. Y me gusta mucho esto de ver qué es lo que tiene contra ti, es decir, porque el Señor puede tener cosas contra nosotros y qué importante es poner nuestro corazón y decir, bueno, ¿qué hay hoy contra nosotros? Y el Espíritu va y va hablando, ¿cierto? Estos ajustes, esto que le da importancia, esto tú crees que eres, ¿cierto? Pero mira, yo digo esto. Y en eso nos va sentando en una verdad, de lo que verdaderamente creo que nuestra madurez está en el aprender a reconocer, el oír al Señor, en el recuperar el oír el testimonio del Espíritu. Y en esto, ¿cierto? Después dice en Apocalipsis 22:17 el Espíritu y la esposa, dice, ven. Mm. Entonces una iglesia madura no solo recibe, sino que responde y coopera con lo que recibe.
Y en esto, esa es nuestra responsabilidad, de que la iglesia tiene una voz. Ahora, parándonos en esto, como tú lo decías, si no somos hijos, es decir, el hijo, ¿cuál es la cualidad de un hijo, de ser hijo? Que el hijo de Dios maduro tiene la capacidad de resolver su corazón con el Señor, de que tiene la capacidad de poder exponer su corazón con el Señor. Entonces, el tener esa orfandad dentro de nosotros va deformando la iglesia. Creo que lo que más en este tiempo necesitamos tratar es el tema de la orfandad. Porque ahí es donde se dan todos los abusos. Es decir, no podemos ignorar que han habido abusos proféticos, personas que han sido abusadas también dentro del sistema que son, eh, que son sistemas exitistas que buscan una productividad y van fundiendo la hermandad, pero verdaderamente yo que soy hijo, y el otro día lo conversábamos con un hermano, yo no podría estar tanto tiempo ahí si soy hijo. Es decir, llega un Mm, momento donde me doy cuenta y digo, esto no es del Señor. ¿Por qué? Porque no tiene su naturaleza. Y yo como hijo voy reconociendo lo que es la naturaleza de Cristo. Y ahí es donde creo que nos hemos equivocado a veces, donde queremos dar cierto, buscar un fruto en personas que no pueden dar un fruto porque no portan la naturaleza del Señor. Es imposible alguien que no es hijo que responda al corazón del Señor. Ahora, si somos hijos, ahí es donde va la importancia de como hijos también se nos llama a ser sacerdote. Y el primer sacerdocio que yo debo ejercer es el de mi propio corazón. Y es decir, lo primero que yo voy a ministrar en el altar con el Señor es mi corazón. Y en ese corazón voy dándome cuenta de mis heridas, de situaciones que tengo que sanar, de situaciones que tengo que resolver, de situaciones que tengo que restaurar. Y ahí es donde nosotros como comunidad necesitamos entregar las herramientas, ¿cierto? Para que esto verdaderamente se haga con eficacia. Es decir, no podemos negar la eficacia que portamos, ¿cierto? Como una iglesia que tiene poder y es gloriosa. Porque cuando empezamos a tratar las cosas con humanismo, vamos acomodando y vamos convirtiendo algo y se deforma completamente lo que es ser iglesia. Entonces, el recuperar la forma de la iglesia tiene que ver con esto de ver los desvíos, ¿cierto? Y ver verdaderamente qué modelos actuales tenemos. Ejemplo, yo noté unos modelos actuales que yo encontraba así básicamente y tenemos iglesias que ahí cada uno puede ir profundizando. Tenemos iglesias institucionales que solamente la búsqueda es llenar los templos. Es decir, buscamos llenar y estas iglesias institucionales degradan completamente la vida de lo que es la iglesia, que la iglesia es una comunidad. También vemos este tipo de iglesias desconectadas, ¿cierto? Que rechazan el cuerpo, ¿cierto? Van rechazando, pero son reuniones, ¿cierto? Donde no rendimos cuentas a nadie, donde son reuniones, ¿cierto? Donde no hay un orden, no hay una guianza, no hay un caminar, no hay una construcción. Es decir, no se puede construir nada. Que son iglesias que están adaptadas al mundo, ¿cierto? Una iglesia que se adapta al mundo. Y también están estas iglesias que van perdiendo la esencia, que están desconectadas. Pero también vemos iglesias hoy día, tipo de iglesias que son orgánicas que buscan, ¿cierto?, que Cristo sea el centro, donde fluye el Espíritu, ¿cierto? Y va edificando, ¿cierto?, el testimonio del Señor dentro de nosotros. Ahora, no podemos negar de que venimos de abuso, que venimos de errores, de que venimos de cosas que se hicieron mal, pero no por eso voy a abrazar esa identidad de victimización y cierto y resignarme, sino que ahí es donde nos toca decir, bueno, esto hay que ajustarlo, esto hay que buscarle, de esto hay que verdaderamente sanar lo que tenga que ser sanado, restaurar lo que tenga que ser restaurado. Porque sabes, Andrés, con una de las cosas que yo me he encontrado en todo este tiempo, es que la iglesia hoy día no cree en la restauración. mm, Y donde no cree en la restauración, acomodamos algo, ¿cierto? Para que puedan funcionar personas enfermas, para que los que verdaderamente la llevan, como en esto, decir, van rechazando este tipo de personas que no le hayan restauración,
Entonces creo que ahí va en el ajuste, en poder buscar. Creo que hoy día un verdadero profeta, si hablamos de la iglesia profética, es el corazón de Juan. Es decir, Juan es un modelo profético donde el fundamento es el amor. Pero es Ujú. un Juan que sabe permanecer aun cuando los otros se van. Es decir, es un Juan que sabe sostener, ¿cierto? En ese momento donde ya no había revestimiento del Cordero, en ese momento donde ya no había el revestimiento de donde... ¿Qué iba a enseñar Jesús en la cruz? Jesús era sin revestimiento, era un momento donde no había fruto, no había hermosura, en él no había nada. Se cumple la palabra, herirá el pastor y las ovejas serán dispersas, que a veces como pastores la hemos vivido, ¿cierto? Cuando estamos en debilidad y vemos que se diluyen los que supuestamente iban a estar, pero yo no me puedo quedar atrapado ahí, es decir, yo no me puedo quedar enredado en esas cosas. Pero ¿cuál era el corazón de Juan, esta iglesia profética? Que sabe permanecer en fe, que sabe pensar en fe, que sabe escudarse en la fe, que sabe defenderse en la fe, que, es, que sabe sostener la fe aun cuando el mundo no es digno. Es decir, Hebreos 11 nos enseña una fe conquistadora, una fe que crece, una fe que obtiene preciosos resultados, pero también nos enseña una iglesia de fe que sabe vivir procesos con el Señor, que sabe sostenerse en los momentos de dificultad. Sí. Entonces, yo veía como ejemplo Ezequiel 34:4 como algo a ajustar en nosotros en base a los abusos. Y dice Ezequiel 34:4, dice, a los débiles no los fortaleciste, a la enferma no la sanaste, a la quebrantada no la vendaste, a la descarriada no la hiciste volver, y a la perdida no la buscaste, sino que la dominaste con dureza y con violencia. Creo que este es lo contrario a lo que deberíamos hacer. Para nosotros hoy día sería más fácil decir, sabes que avancemos y avanzamos con los que están. Pero creo que estas reuniones son para eso, porque creo que hay una disposición a los débiles fortalecerlos, creo que a los enfermos sanarlos. Pero no es acomodar una iglesia para que ellos la alcancen, sino que es cómo por la fe hacemos que los débiles sean fortalecidos, cómo por la fe los enfermos sanan, cómo los quebrantados vendamos, ¿cierto? A los descarriados, cómo los hacemos volver y a la pérdida, cómo los buscamos. Creo que no es con dureza ni con violencia, sino que es con esta dimensión de Juan, con este corazón que ama, sosteniendo una verdad y manifiesta con su vida lo que es sostener el testimonio de Cristo. Esto va a impartir y esto verdaderamente va a generar una iglesia que lo ame, que es lo que buscamos nosotros con este ardor. Mm. Sí, totalmente de acuerdo. El- lo que pasa es que cuando no hay poder de Dios, no hay capacidad de restaurar. Entonces es ahí donde tenemos, como vos decís, que bajar los estándares y generar una construcción y una fe para una iglesia de gente no transformada por el poder de Dios. Cuando sabemos que el que tiene el testimonio de Jesús de por sí es gente que nació del agua y del Espíritu. Es decir, entonces es ahí donde nos enfrentamos ante este monstruo del humanismo, que es lo nacido del hombre, pero no de Dios, no del Espíritu, y de la carne se cosecha corrupción. Entonces, en lugar de buscar y pagar el precio por lo legítimo, nos adaptamos a lo alcanzable en nuestras propias capacidades. Y creo que esto es parte de la búsqueda del espíritu de la verdad, ¿no? Eh, en Primera de Juan 4:6, y coincido, yo también, mi modelo de profeta es Juan. ¿Te das cuenta? No Elías, no Isaías. Si bien veo en ellos, Juan y Jesús son mi modelo de profeta, si lo quieres ver así. Porque es cierto, el modelo del antiguo pacto de profeta era cuando no había espíritu sobre la tierra, pero Juan es un modelo de profeta cuando ya el espíritu de Dios fue dado y cambia mucho la administración profética. Y él decía, nosotros procedemos de Dios. El que conoce a Dios nos escucha, el que no procede de Dios no nos escucha. Por eso conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Entonces yo creo que los abusos brotan de cuando metemos humanismo para resolver un problema y no se busca verdaderamente al espíritu.
No digo que no se haya orado, porque quien no ora. El drama es con qué fuentes estamos conectados, qué sabiduría me asiste, qué estructura mental tengo yo, qué escamas tengo en mis ojos que me impiden ver que estoy dando cosas contra el aguijón. Y hacer algo masivo con mucha gente no significa que esté en la verdad, ¿sí? Y tampoco tener poca gente no significa que esté en la verdad, ¿no? Creo que acá lo importante es que esté Dios en medio nuestro. Entonces muchas veces decimos, ay, la gloria que se desató en la reunión, pero si se hubiera desatado la gloria hubieras tenido 20 personas tiradas al piso llorando, confesando su pecado. ¿Quién resiste la gloria de Dios sin ver puntos ciegos? Entonces la iglesia ha rebajado la palabra gloria, ha rebajado la palabra discipulado, ha rebajado la palabra amor, hemos diluido todo. Y creo que si por ahí esa palabra reforma que se pone de moda y da tanto vuelta, bueno, reforma es significar las cosas como el cielo las llama. ¿Qué le llama el cielo amor? ¿Qué le llama el cielo? Y básicamente todo eso es ajustarnos al testimonio de Cristo. Entonces, eh, creo que esta búsqueda de restauración que vos planteás es lo que Jesús hizo. Él restauró. Él restaura a esta mujer que estaba con muchos demonios, ¿no? Ella lo sigue, le da fruto. Entonces, el fruto es una consecuencia de estar sano. Yo no tengo que buscar fruto. Cuando algo está sano, da fruto. ¿Te das cuenta? Entonces, este empecinamiento de la iglesia tras el fruto y estamos colándonos el mosquito y tragándonos el camello, ¿te das cuenta? O sea, presionamos aún a la gente a fruto, cuando eso tendría que venir del crecimiento que Dios da, porque hemos tenido el poder y la autoridad para producir una correcta restauración. Y aún creo que como congregaciones a veces tenemos que tener la humildad para decirle a una persona, mira, con lo que nosotros tenemos, no tenemos un recurso como ayudarte. Busca un lugar donde te puedan ayudar. Busca alguien que tenga un don más desarrollado en tu problemática, ¿no? Eh, pero también tenemos que reconocer que a veces no tenemos desarrollados los recursos todavía, ¿no? Entonces, a ver, eh, yo creo que de esta incapacidad, ahora, ¿por qué hemos perdido el poder? Por la infiltración del humanismo. Esto la verdad que es un tema para desarrollarlo y nos iríamos muy a otro mundo que hay que tocar de lo que es la infiltración de las sabidurías. Pero Pablo dice, ¿no?, que la sabiduría humana vacía la cruz de Cristo, es decir, la deja sin poder, sin autoridad para transformar. Y eso es lo que nos ha pasado. Y creo que parte de recuperar el testimonio de Cristo, ir hacia el espíritu de la verdad y recuperar ese testimonio y limpiarnos de la infiltración de este humanismo que ha alterado la liturgia o las prácticas eclesiásticas. Y es ahí donde eso es parte de los abusos que yo al menos ahora quiero mencionarte, que es la imitación, ¿no? Es cuando nosotros empezamos a imitar modelos sin revelación, ¿no? Entonces, a ver, por ejemplo, ¿no? Yo veía dentro de los abusos, a ver, como no tengo autoridad, tengo que ejercer un autoritarismo. Es decir, porque si tendría autoridad, no tengo por qué controlar. Si en las personas está el temor de Cristo, respetarían la asignación del don de Cristo sobre lo que es el área de servicio de la congregación y se respetaría eso, ¿no? Entonces, eh, básicamente la profecía fuera del testimonio de Cristo se convierte en hechicería y brujería y ha dañado a muchísima gente. ¿Por qué? Porque si no está el testimonio de Cristo, la profecía que yo doy parezco más un hechicero y un brujo hablando, porque no estoy hablando desde el amor, no estoy hablando desde la naturaleza de Cristo, estoy usando un don sin el testimonio y la naturaleza del don, y es ahí donde corrompo eso, ¿no? Entonces, puede ser que se utilice la Biblia y demás, pero si no vuelvo a ese testimonio de humildad, de mansedumbre, de servir mesas, de partir el pan y darlo, ¿no? Y distribuirlo como hicieron los discípulos, ¿no? Entonces, la realidad es que el hombre, como hombres, tendemos a convertir en religión humanista todo. Queremos controlarlo, queremos organizarlo, y a veces cuando lo controlamos y lo organizamos, lo matamos y lo corrompemos, ¿sí? Entonces el hombre tiende a controlar, a copiar, a hacer una moda, a verlo como algo novedoso.
pero perderá de vista el verdadero propósito de la profecía, que la verdad es mostrar la naturaleza de Cristo y el amor de Dios a un mundo que no lo conoce y a veces una gente creyente que ha estado engañado dentro de modelos humanistas que tampoco lo conocen. Vos antes decías, ¿no? Que una persona por allí está dentro de un sistema, por ejemplo, de control profético, donde hay dependencia del profeta, ¿me entendés? Donde tengo que pedir permiso para preguntarle qué color de auto me compro, qué sé yo, que todo está dentro de esa asfixia. eh, pero lo que pasa también es que la gente más controlable es la gente temerosa de Dios, la que tiene miedo de ofender a Dios. Entonces, esa es la gente más manipulable, porque el rebelde, ¿no me entendés? Va a decir, no, yo me voy de acá, no me la aguanto. Pero el temeroso de Cristo, si le están diciendo que Dios dice eso, tiene miedo de ofender a Dios. Y es la gente más manipulable. Y es el reproche de Jesús para con los fariseos cuando él le plantea y le dice, teniendo las llaves del reino, no entran ni dejan entrar. Es decir, usan su don, usan la autoridad que Dios le dio y ustedes no quieren cambiar y también le impiden a la gente cambiar y la mantienen sometida dentro de una creencia llena de costumbres y tradiciones que niegan la eficacia de los mandamientos de Dios para transformar la vida de la gente, ¿no? Entonces, está bien, hay algo que es real, el rebelde se va de ahí y tampoco por rebeldía va a agradar a Dios, ¿no? Pero yo creo que es ahí donde el Espíritu de Dios hoy está llamando a la gente piadosa a despertar y a gastar los latidos del corazón que nos quedan contados en lo verdadero, en lo justo, ¿no? Entonces, a ver, eh, creo que cuando dice Pablo, ¿no? En Corintios 14:3, que la profecía es para edificación, exhortación y consolación, te está hablando del modelo profético del nuevo pacto, donde ya no es tanto una profecía predictiva, aunque, ¿por qué? Porque en realidad dice el Espíritu de Dios nos iba a advertir de las cosas por venir. Entonces no necesito tanto de un profeta. ¿Para qué se necesita un profeta? Un profeta hoy no puede sustituir al Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Un profeta está para edificar, exhortar y consolar a la iglesia, ¿sí? Y si tiene que ya hablar algo predictivo o algo, es porque está ante un cuerpo que no escucha o ante una persona que ya no escucha. Y lo puedo ver dentro de la exhortación, pero no veo tanto la posición de juicio, ¿sí? Que había antes. No veo tanto, porque verdaderamente es un ministerio soltado hacia la iglesia para edificarla, consolarla y exhortarla, ¿no? Entonces, justamente la meta del espíritu de la profecía es que el testimonio de Jesucristo esté en la iglesia porque de otro modo no es esposa. ¿Sí? Anda, ¿qué testimonio de quién da? De, de la grandeza de la organización, del nombre, de la marca, de los seguidores. Eso no es testimonio, no es el testimonio de Jesucristo, ¿no? Entonces creo que es ahí donde tenemos que ver, porque hoy pareciera que si no sos masivo en las redes, si no tenés una presencia, si no tenés, no sos efectivo, y todas esas son trampas donde nosotros no estamos llamados a ser famosos, nosotros no estamos llamados a ser reconocidos, nosotros estamos llamados a ser fieles al Espíritu de Dios. Y si eso implica anonimato, hay una iglesia en realidad invisible que es más grande que la iglesia visible, porque vamos a lo visible, vos ves reuniones en edificios, en casas, en plazas, lo que fuere. Esa es la iglesia visible, pero hay una iglesia que Hebreos habla, ¿no? Donde están las miríadas de ángeles, el monte de Sión, los justos hechos perfectos, una dimensión de la iglesia, que a esa iglesia más tenemos que pertenecer, donde a veces puede ser anónimo en lo visible, pero reconocido en lo invisible, ¿no? Entonces creo que hacia eso debemos ir. Esa es la construcción, es ahí donde yo debo ser fiel en mi testimonio, ¿no? Ahora, como no tengo la naturaleza de Cristo y no tengo el poder de Dios, tengo que hacer uso de herramientas que me permita suplantar lo que no funciona, un poco lo que vos planteabas. Entonces el autoritarismo es uno de esos. Como no me respetan, soy autoritario. Controlo con profecías de temor. Controlo con profecías, si te vas de todo lo que Dios dijo. Una vez a mí alguien me dijo esto. Yo estaba en una red apostólica y cuando, la verdad, yo cuando entré a esa red apostólica les dije, miren, mientras la red apostólica obedezca a los intereses del Espíritu Santo, yo voy a estar.
Pero si yo veo que la organización se vuelve más importante que los intereses del Espíritu Santo, me voy porque ya perdí demasiado tiempo en organizaciones que no persiguen los intereses de Dios. Cuando eso empezó a suceder, yo les dije, me voy. Entonces me llama una de las personas con mayor autoridad dentro de esa organización y me dice, mira Andrés, ¿te acordás que te profetizamos esto, aquello y demás? Bueno, yo quiero decirte esto. Esa profecía era condicional a que te quedes con nosotros. ¿Te das cuenta? Entonces yo dije, bueno, con esto más me estás haciendo ver que hago bien en irme. ¿Sí? Porque este no es el espíritu de Cristo, este no es el testimonio de Cristo. Si Dios habló eso sobre mi vida, va asociado a mi fidelidad a Él, no a una denominación, no a una organización, no a algo que se encumbra. Y lamentablemente con el tiempo esa red apostólica se despedazó. ¿Sí? Y agradezco al Señor que me libró. No me fui en rebeldía, no me fui sintiéndome superior, me fui con temor y temblor justamente de gastar los latidos de mi pecho en lo que aprovecha al Señor y al Espíritu, ¿no? Entonces, esta piramidalidad y control profético, esta centralidad en un hombre el iluminado, en un apóstol iluminado, ¿me entendés? Y no en una comunidad de personas realmente que tienen comunión entre ellas, que buscan a Cristo, que buscan edificar, ¿te das cuenta? Es un poquito una construcción como el ejército logra que los soldados funcionen porque hay miedo al castigo. Pero en el reino debería ser el amor y el temor de Cristo el que nos une. ¿Te das cuenta? No el miedo al castigo, porque estamos sino construyendo justamente como un humanismo, ¿no? Por otro lado, otra cosa que yo veo, la profecía express. Esa profecía que no brota de los tratos de Dios en la vida de un profeta. Es decir, palabras a lo mejor que vos compartís hoy, que yo comparto hoy, tuvieron un proceso de 10 años de quebrantamiento. Y por eso a veces está la diferencia de autoridad en una persona y otra, como también hay palabras que ni vos ni yo podemos compartir, porque no hemos tenido el trato de Dios para poder soltarlas. Y no tengo esa autoridad porque yo no he sido molido en el proceso para que se escriba en el rollo de mi vida esa escritura. Entonces creo que hoy hay una ligereza y Jeremías 23 es un capítulo muy interesante, ¿no? Pero acá Dios justamente está confrontando a los profetas, ¿no? Y dice, ¿quién estuvo en el consejo de Jehová para ver su palabra? ¿Quién dio oídos y escuchó? Y ahí habla de un juicio, de furia, de tempestad y demás contra los falsos profetas, eh, porque dice, no enviaba yo a esos profetas, pero ellos corrían, no les hablé, pero ellos profetizaban. De haber estado en mi consejo, dice el versículo 22, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y los habrían apartado de la maldad de sus acciones. Eran profetas que hablaban lo que la gente quería oír, no lo que Dios hablaba, y no estaban delante del consejo de Dios. Entonces, la verdad creo que esta profecía express, donde yo suelto palabra y le digo a la gente lo que quiere escuchar, y tengo que tener mucho cuidado en ese aspecto. O sea, yo creo que una palabra tiene peso, tiene aplomo. Es lo que pasaba cuando Jesús hablaba, hablaba como quien tenía autoridad. ¿Por qué? Porque él era el rollo escrito. Y hoy nosotros, creo, toda persona que, te voy a decir algo, no solo voy a hablar del profeta que tiene el don de Jesucristo, entregado como profeta, o el que tiene un don de profecía por parte del Espíritu, entendiendo que todos tenemos que tener escrito el testimonio de Cristo en el rollo de nuestra vida, eso es lo que nos daría autoridad y la sal tendría sabor para salar al mundo y aún para, creo, estimularnos al amor, estimularnos a la piedad, estimularnos a una vida de verdadera santidad si nosotros funcionamos en el testimonio de Cristo, ¿no? Y por otro lado, qué sé yo, frente a esto también algo que juzgaba el Señor, que está ahí en el versículo 30 y 32 de Jeremías 23, el robo de palabras y la deshonra profética, la deshonra al testimonio de Cristo en la vida de una persona, ¿sí?
Entonces, por ejemplo, él decía, por tanto, aquí yo estoy contra los profetas, dice el Señor, que se hurtan unos a otros mis palabras. He aquí yo estoy contra los profetas que sueltan sus lenguas para decir, Él dice, ¿sí? Eh, He aquí yo estoy contra los que profetizan sueños falsos y los cuentan y extravían a mi pueblo con sus mentiras y errores, porque yo no los he enviado ni les he dado orden. Por tanto, ningún provecho traen a este pueblo. Entonces, ¿qué pasa? Como yo no estoy delante del consejo del Señor, tomo palabras de otros profetas, pero que no están escritas en el rollo de mi vida, ¿sí? Y no honro los dones y el precio pagado por otros, lo tomo como algo propio por una cuestión de inseguridad y control humano. No menciono de quién yo tomé esa palabra, por ejemplo, decir, esta persona a mí me impactó porque realmente pagó un precio en este aspecto, ¿no? Y quiero compartir esta palabra que él dio. Y no es por dar gloria al hombre, sino sería decir, a ver, si yo quiero afectar, decir, ¿podrías un día nos conectamos por Zoom y darle a la congregación esta palabra? Sí, que vos recibiste, porque sé que vos tenés autoridad para soltarla, porque es ahí sino donde hacemos de una profecía información. Puedo tomar un material de alguien y lo doy, pero convierto lo que era autoridad de testimonio en información. ¿Y qué pasa? La gente se ha acostumbrado a información sin transformación. Entonces está en entrenamiento, entrenamiento, entrenamiento y no hay transformación. Entonces, a ver, si no hay transformación, quiere decir que no hay poder. Algo estamos haciendo mal, tengo que salir de eso. Y me doy cuenta de algo. Entonces, acá que viene la copia también. Copio lo que el otro hace. Veo que aquel está haciendo esto, lo copio. No, no copies. Deja que quebrantate delante de Dios y preguntarle qué tiene Él para dar. Mínimamente exponete a que esa persona que tiene autoridad te modele y te confronte y te ayude a cambiar en lo que tenés que cambiar para tener esa autoridad y ese gen de Cristo que esta persona logró construir. Y por último, y ya el último abuso al menos que yo quiero mencionar, que es a mí el que más me preocupa, porque es cuando las personas logran detectar este error del abuso profético, del robo profético, la deshonra profética, deshonrar al que ha estado delante del consejo de Dios, esto de la profecía express, ¿sí? Cuando la persona se da cuenta que sale de esa estructura de control, el problema, y esto también es humanismo, pendular al otro extremo. Entonces salgo de un modelo autoritario y me quiero ir a un modelo de hermandad en el testimonio de Cristo, pero que termino negando la asignación de dones de Jesucristo, ¿no? Entonces, ¿me entendés? Acá somos todos iguales, todos tenemos el mismo nivel de autoridad y no es así. La parábola de los talentos muestran que hay diferentes niveles de asignaciones conforme a la capacidad de la administración de los dones. Entonces, de por sí ya cuando no funcionamos el testimonio de Jesucristo, cuando somos selectivos en apoyarnos en textos bíblicos e ignoramos otros que le pondrían equilibrio a nuestra posición. Entonces no es un mensaje maduro el que ignora y niega otros textos que niegan mi posición. Mi, Me debo exponer a toda la escritura y dejarme probar lo que yo estoy recibiendo de Dios por toda la escritura para ser librado del error. Entonces, claro, yo puedo encontrar un montón de textos. De por sí, todo lo que nos hace, nos vincula con Dios como Padre, nos pone en una misma posición de hijos a todos. Pero cuando hablamos de Dios como Rey, ya no hay una misma posición para todos. Hay diferentes asignaciones y dádivas de autoridad dadas que también las tenemos que saber administrar. Entonces, por pendular, por irme al otro lado, por salir del exceso, por salir del abuso financiero, por salir de eso, viste, nos vamos a un modelo donde la gente deja de honrar a Dios con sus finanzas, deja de reconocer que sí hay personas puras que luchan por la pureza, que tienen una autoridad legítima y las ignoran porque están dañados. Entonces acá es fundamental la sanidad. Cuando salimos de esos sistemas, y te pasó a vos, Brian, me pasó a mí, y creo que uno sigue sanando en la medida que la luz se revela, sigue sanando, solo desde la sanidad puede brotar el fruto legítimo.
Entonces no me puedo ir al otro extremo, ¿sí? Porque es así que como negando la profecía, nos fuimos a un modelo cesacionista que niega que la profecía exista, que niega que el Espíritu de Dios hable hoy a la iglesia, que dice lo que está escrito en la Biblia, con todo eso alcanza, ya no necesitamos más nada que las escrituras, pero es por miedo al error. Entonces yo descubrí que no es el miedo al error el que me va a guiar, sino el amor por la verdad el que me va a guiar. Porque el miedo es un espíritu, ¿sí? Y básicamente, no queriendo errar, voy a errar. Entonces es el amor a la verdad, el amor al testimonio de Jesucristo, el amor a Él, el anhelo de verdaderamente darle a Él una iglesia modelada por su espíritu y no por querer huir del error, porque aún fíjate, la iglesia centrada en toda la base hebrea. Entonces dijimos, ah, listo, esto se corrompió, volvamos a las raíces, dice la gente. ¿Cuáles son las raíces? El hebreo. Y ahí tenés toda gente que te habla mezclando el español con las palabras hebreas que yo no entiendo ni papa por ahí cuando hablan, ¿me entendés? Tengo a veces hermanos que me mandan esos textos y le digo, ¿por qué no mandás a la congregación un texto con la Biblia que todos pueden entender? ¿Por qué utilizas esa palabra? Respeto esta creencia tuya, pero aunque no la apruebo. Pero es que el origen no fue el hebreo. El origen es eterno de la iglesia. El origen está en lo celestial. El origen está en el Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Ese es el origen de la iglesia. Entonces, volver al origen es volver a lo eterno y volver, ahí vas a estar. Entonces, me duelen estos errores. Me duele que la gente queriendo hacer lo bueno entra en el error y no lo hablo desde una plataforma de juicio porque yo mismo tiemblo delante del Señor y trato de cuidarme, habiendo visto estos errores, de decir, Señor, líbrame de funcionar en estos errores y amo tu verdad y ayúdame y rodeame de gente, conectame con gente que ame tu verdad y la busque, ¿no? Y por eso creo que están enriquecedores estos encuentros, ¿no? Cuando nos encontramos con gente que verdaderamente ha demostrado que no se aferra a estabilidad económica, que no se aferra a la estabilidad en un puesto, en una denominación. En mi caso, estando tiempo completo, me tocó renunciar, ¿no? Renunciar a un lugar y salir sin nada, pero porque no iba a tolerar básicamente el espíritu del error. Y después en esta red apostólica me tocó empezar de nuevo de cero después de eso, porque en cierta forma lo que buscamos es la verdad. Y no me importa el precio que esa verdad, ni la incomodidad que eso tenga. Yo no puedo corromper ni prostituir el don de Cristo en mi vida, al menos voy a luchar en la luz que tengo. Puede ser que alguien me mire y me dice, Andrés, tenés un montón de errores. Y bueno, me gustaría charlar con esa persona que me ayude, ¿me entendés? Que me edifique, porque... y eso es lo que queremos, ¿no? No queremos reunirnos para decirnos, Brian, qué lindo que sos, Andrés, qué lindo que sos. No, también nos reunimos a veces, quizás son charlas más íntimas, pero también para hablarnos y ayudarnos a cuidarnos, ¿no? De caer en errores o en abusos o en excesos bien intencionados, pero que pueden ser puntos ciegos. Por eso yo creo que tenemos que caminar en comunidad. Por algo Dios no nos dio ojos en la nuca, ni orejas que apuntan hacia atrás, porque Él sabía que Él nos diseñó para estar con otro que cuide nuestra espalda, que cuide nuestro andar, que yo miro hacia lo lejos, otro que mire dónde estoy poniendo mis pies para que no me caiga, por ejemplo. Entonces, yo en esto de este rebote, este efecto rebote, de pendular al otro extremo, salí de un abuso y me voy al otro extremo, o aún la persona, ¿no? Que sale de iglesias cesacionistas y ve lo profético y se obnubila y cae en un misticismo donde deja de recoger al huérfano, deja de atender al pobre, deja de hacer misericordia, se vuelve tan celestial que no se quiere contaminar, ¿me entendés? Con el pagano, cuando el Señor nos ha enviado a ser sal y luz para ellos, esas pendulaciones, esos extremos del pendular, niegan lo que es la plomada, porque la plomada no pendula, la plomada muestra la rectitud del cielo, ¿no? Entonces, creo esto, de lo sano brotan los frutos legítimos y de buscar realmente el testimonio de Cristo.
estas cosas se empiezan a evidenciar como extremos que están fuera de lo que Él fue cuando estuvo en la tierra y para lo cual Él fue glorificado para que nosotros hoy estando en la tierra podamos ser como Él fue, pero también tener sus manifestaciones de poder, de autoridad y de gobierno. Sí, que yo creo que en esto está de la importancia de poder amar la luz. Creo que si no estamos amando la luz, eh, en Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Amaron más las tinieblas que la luz, es decir, hubo un más. Había un amor por la luz, pero cuando apareció algo que les beneficiaba, algo porque había un sentido de pérdida, había algo, amaron más las tinieblas que la luz. Y creo que ahí va en el no resguardarnos, en el poder dejarnos examinar por el Señor y que Él pueda ver verdaderamente qué es lo que tiene que ser ajustado en nosotros. El tema de los abusos indudablemente ocurre. Es decir, no podemos hoy día negar los abusos proféticos, abusos de esta, que es una dimensión maravillosa. Creo que si en la misma escritura habla que deberíamos procurarlo, es decir, deberíamos procurar por sobre todo profetizar. Es decir, si profetizamos es normal. Ya, si no hay profecía, ya es una iglesia que salió de la normalidad. La normalidad del Señor es profetizar. El tema es poder encontrar esa profecía que glorifique a Cristo, es decir, eso que edifique la iglesia, eso que produzca ciertos resultados que honren al Señor. Y la única forma de que esto se logre es amar la luz. Decir, si no estamos amando la luz, a veces creer que tengo una verdad, este abuso profético de decir yo tengo una verdad y todos deberían vivir esta verdad, cuando a veces ni siquiera entendemos los tiempos, ni siquiera entendemos el cuándo debería vivirse eso, o si verdaderamente eso es algo para mí o es algo para los demás. Y poder tener ese ajuste de decir, bueno, no sé, yo me veo hoy día en el caso que hay cosas que recibo de parte del Señor y yo miro la hermandad que está a mi alrededor y digo, no estamos preparados aún para caminar esto. Es decir, ¿qué saco yo con decir hoy día no vamos a subir esta montaña? Y veo que hay gente que se me va a quedar atrás, gente que va a morir en el camino. Creo que hay un sentido de responsabilidad también en lo que soltamos. Y en eso también está en el esperar los tiempos, es decir, no se trata de llegar yo a algo, sino que podamos llegar como cuerpo. Y en eso creo que va el ajuste donde pedimos que tiene que ser sano. Es decir, yo no saco nada con venir y alcanzar algo y veo que los demás se murieron todos en el camino. Y sí creo que hay cosas que aún son muy tóxicas dentro de la iglesia, pero por darte un ejemplo, yo no saco nada con hoy día venir y decir, yo voy a eliminar esto porque esto no es del Señor, y de repente empiezo a darme cuenta que la verdad se empieza a diluir porque hay gente que no está preparada para una exposición tan grande. Y ahí es donde yo tengo que tener un corazón eh, que tenga esa medida de justicia, es decir, aprender a caminar las cosas con el Señor, entender que el Señor es un camino y en ese camino hay cosas que se van a ir viviendo y creo que como profetas a veces nos ocurre que somos muy apresurados, que tenemos algo y queremos soltarlo y queremos, pero de repente tiene un tiempo, tiene un proceso. La iglesia tiene que tener una armonía y un procesar las cosas en el Señor y que ese fruto verdaderamente lo podamos comer y aprender a cosas a masticarlas de a poco, porque de repente queremos entregar algo y terminamos atragantando a los hermanos. Es decir, cuando entregamos algo, también hay una medida de alimento donde tenemos, al mismo Jesús decía, hay cosas que aún recibo y no podéis sobrellevar. Es decir, si les dijera estas cosas, los terminaría matando, los termino aplastando. Pero como Jesús tenía ese tiempo perfecto y cuando Él los enviaba, me gusta mucho que primero los envía con alforja, los envía con cosas, y el segundo envío les dice, ya ahora vayan sin nada. Pero cómo los envía primero con un equipamiento y Él los va entrenando en esta dependencia.
Aún, es decir, no, tú tienes que salir de esto y de lo otro, y vemos el momento cuando el mismo Señor dice, mi hijo Egipto, es decir, Egipto es un sistema que verdaderamente Dios tiene para los hijos que aún no tienen fe de salir de ahí. Y cómo Dios va llevando, ¿cierto? A, a una santidad, a una purificación. Creo que el límite creo que es amar la luz, pero la luz es como la luz el conocer al Señor es como esta luz de la aurora, que va en aumento, pero yo tengo que entender que hay cosas que hay que irlas viviendo de a poco. Y en esto a veces creo que ocurre este abuso profético donde prácticamente queremos eliminar todo y de repente nos damos cuenta que en ese eliminar todo terminamos eliminando a los hermanos. Y creo que ahí es donde tenemos que poner ese límite, ese tiempo, el aprender a discernir los tiempos, donde de repente quiero meter a alguien en una intercesión de guerra espiritual y terminaste matando un proceso de un hermano que venía quizás viviendo algo que aún no resuelve cosas en su corazón. Ahora, no nos corresponde a nosotros cuándo están listos, cuándo no están listos. Es decir, creo que el Señor va dándose a medida. Pero el poder discernir, el poder ver cuando las personas verdaderamente están dando pasos de fe. Y en esos pasos de fe, ir acompañando. Creo que el profeta, ese modelo profético de suelto una palabra y ustedes se hacen cargo, hay que salir de ahí. Creo que el modelo más real del profeta es como Cristo. Los acompaño en esto. Los voy acompañando. Y es una profecía más sana, es decir, no suelto esto y me voy. Es decir, hay un acompañamiento, hay un vivir juntos algo. Y eso nos va enseñando. Y yo aquí escribí algunos temas que yo he visto de abusos proféticos, es querer vivir una cabeza sin cuerpo. En Colosenses 1:18 dice, Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Entonces, a veces tenemos este modelo de querer vivir, no, es todo Cristo, pero como dices tú, es decir, hay una relación de horizontalidad y verticalidad, es decir, hay algo de ligamento, hay una unidad, hay un caminar con Cristo y la iglesia. Yo no puedo desvincularme de los procesos del cuerpo. Ahora yo tampoco puedo venir y eliminar a alguien y decir, no, este no calza con el modelo. Es decir, ¿te imaginas Pedro no entrando en la casa de Cornelio? Era tan importante que Pedro entrara a la casa de Cornelio y ver toda esa dimensión, pero había que aprender a esperar el tiempo del Señor. ¿Por qué? Porque a veces queremos apresurar cosas. Yo digo, queremos andar corriendo donde los ángeles entran de puntilla. Y como que queremos andar nosotros volando, siendo que hay un tiempo para las cosas. Hay dimensiones del Señor que tienen otra profundidad. No, cuando yo entro en una profundidad en el mar, es decir, a lo más profundo que voy, es más lento mi movimiento. Tiene un tiempo de subida y un tiempo de bajada. Lo mismo, es decir, vemos el espacio, tiene otro tipo de movimiento porque un movimiento en el espacio va definiendo todo lo que ocurre en los territorios. Entonces, creo que ese tiempo a veces nos falta esperar el aprender a decir, mira, sí, tenemos que subir esta montaña, pero mira, vamos a ir de a poco. Primero, veamos cómo andamos, de repente aguantando el aire, no sé, en una subida pequeña y veamos cómo andamos. Pero ¿para qué voy a llevar a los hermanos a subir el Everest, ¿cierto? Hablando de a veces, queriendo que los hermanos vivan estas dimensiones proféticas. Y de repente el hermano quiere cruzar muralla y todavía ni siquiera resuelve su corazón. Es decir, ni siquiera resuelve sus conflictos dentro de su hogar. Entonces, ese desbalanceo creo que no hizo daño. Y ahí es donde necesitamos una medida de luz. Una medida de luz de que Cristo es la cabeza, pero yo también necesito vincularme al cuerpo y vivir los procesos con el cuerpo. Es decir, no hablar desde arriba ni hablar desde afuera, sino hablar desde el cuerpo. Y, ¿Y qué es lo que ocurre? Yo veo que decías tú, el rechazo toda autoridad. Tuve una mala autoridad y hoy día rechazo toda autoridad, desconfío del cuerpo, vivo en un aislamiento espiritual, justificándolo como intimidad,
justifico que estoy en intimidad con el Señor, pero creo que esos aislamientos, esa forma de vivir, nos va, nos va robando gloria, nos va robando bendición, nos va robando autoridad. Y, y ocurre que cuando vivimos abusos, ¿cierto? Entramos en esta sospecha crónica que donde cualquier cosa lo voy ligando a cosas que viví antiguamente, porque hay cosas que hay que resolver. No toda autoridad es abusiva, sino que hay que aprender a rescatar el principio, aprender a rescatar el principio. Y aún si yo veo cosas que de repente hay cosas que hay que ajustar en eso, esperar ese tiempo. Creo que nos falta mucho. Creo que algo que venimos viviendo, y tú lo vienes viendo, Andrés, que esta dimensión del uno, donde hay hermanos que tienen mucha experiencia en el Señor y hay otros que tienen poca experiencia, pero qué precioso es poder sentarnos a la mesa todos y saber que somos iglesia. Pero también ahí va en el respetar al hermano que de repente lleva un caminar toda su vida en el Señor, como decías tú, y está el apóstol Pablo, y ¿a quién vamos a oír? Al apóstol Pablo. Es decir, creo creo que estos espacios son para esto, para poder ir trazando esas medidas de autoridad, que hay gente que tiene la otra vez me decía una hermana que hay gente que tiene la capacidad de restaurar vida, pero hay otros que tienen la capacidad de restaurar ministerio. Y es tal cual. Uno se va dando cuenta que Dios nos va equipando conforme a su llamamiento y no es que uno desmerezca al uno al otro, hay una importancia, pero yo no puedo negar la importancia del corazón con la importancia del dedo chico. Es decir, la importancia del corazón es otra. Y creo que a veces lo profético busca esta igualdad y es en esa igualdad vamos como borrando, ¿cierto?, los dones y la autoridad que ha sido delegada por el Señor. Y creo que en esto nos toca ajustar, nos toca eh, caminar en este ajuste. Yo creo que la luz es muy importante. Yo recuerdo una vez que viniste a predicar a San Fernando y hablaste de los profetas que lo daban los muros. No sé si recuerdas. Para mí fue me caló tan profundo en mi corazón porque a veces ese diluir la verdad, el diluir la luz y querer hacer que todo está bien, no, y este es el modelo y está todo bien, pero cuando tú te metes adentro y te das cuenta de que hay un desorden, que hay una destrucción, que las familias están divididas y que esto y lo otro, es ahí donde de repente nos damos cuenta que ese modelo no nos está sirviendo. Y, y yo verdaderamente busco resultados. Cuando uno tiene una responsabilidad como familiar, congregacional, de territorio, uno va buscando algo que sea sano. No solamente que sea fructífero, ¿no?, sino que también sea sano. Nosotros con mi esposa vivimos muchos años un tema de abusos, donde nos criamos en lo profético, donde de repente estábamos en reuniones y tú veías 5.000 hermanos y eran todos profetas y de verdad que habían cosas preciosas. Pero también vimos cómo cosas se fueron distorsionando. ¿Por qué? Porque el crecimiento es peligroso. Creo que no es malo, pero sí es peligroso. Y en ese peligro es cuando yo siempre le digo a los hermanos que caminan con nosotros, que no diluyamos lo que el Señor nos entregó por un crecimiento, sino que verdaderamente que el crecimiento lo dé Dios, que el crecimiento lo pueda dar el Señor. ¿Por qué? Porque Él va a respaldar ese crecimiento. Y de verdad que hemos visto yo hoy día, y de verdad que hubieron tiempos, y mi esposa es testigo donde habían palabras proféticas, el Señor me entregaba palabras, don de ciencia, yo le decía a mi esposa, mira, Dios me está hablando de esto, y Dios me decía, no lo digas, no lo hablas, pero era solamente porque Él quería formar algo en mí. Y Él en un momento me dijo que te reconozcan por mí, que no te reconozcan por los dones, que las puertas se abran por mi carácter en ti, que no se abran por tus dones. Y fueron cosas que Dios fue calando dentro de mí. Llegó un momento donde el Señor me dijo, habla más conmigo que con los hombres, y te enseñaré cómo hablarle a los hombres. Pero fueron cosas que Dios me fue formando en esto.
El primer libro que escribimos, que tú lo leíste, Andrés, me demoré 7 años en escribir ese libro. Entonces, no hay apuro, es decir, uno verdaderamente quiere caminar en un camino firme. Ahora, sí nos toca a veces pagar un precio porque estamos peleando cosas que verdaderamente creemos que son para el Señor en este tiempo, pero estamos dispuestos a esperar. Estamos dispuestos a esperar porque estamos dispuestos a esperar a la iglesia. Creo que el corazón de nosotros hoy día nos toca, como el ministerio profético a veces, de tener este corazón de Josué y Caleb, que solo no la podemos hacer y se necesita el cuerpo. Es decir, ¿te imaginas Josué y Caleb solo? Necesitaban una generación que verdaderamente pudiese no tener una mentalidad de Egipto, pero sí haber conocido el desierto y en esto poder tomar lo que Dios nos fue dado por heredad. Entonces, yo creo que hoy día nos toca reconocer que hay autoridad legítima. ¿Y cómo reconozco una autoridad legítima? Por el servicio y no por el dominio. Entonces, el que quiera ser mayor que vosotros, sea vuestro servidor, dice Mateo 20:26. Cristo nos enseñó una autoridad no que subyuga, sino que una autoridad que está dispuesta a lavar los pies. Entonces la autoridad legítima no se impone. ¿Cómo se reconoce? Por el fruto. Es indudable que hay frutos que se van a reconocer. ¿Por qué? Por la presencia, por el carácter, por la coherencia. Yo hoy día, a mi edad de ministerio, yo hoy día estoy en este punto donde yo ya no estoy dispuesto a dar golpes al aire, es decir, lo que yo verdaderamente quiero es que sean resultados legítimos que honren al Señor. Y a veces yo ya no estoy para jugar a ser la iglesia, porque yo también vi cuando a veces uno empieza a jugar a las cosas de la iglesia, el diablo no juega a ser diablo. Yo no voy a jugar a ser la iglesia como mi hija juegan a las tacitas. No puedo ser infantil en cosas, sino que hay una inocencia con el Señor, pero también hay una madurez que estamos como lobo, perdón, como cordero en medio del lobo. Y ahí es donde yo tengo que tener un discernimiento y pesar todas las cosas en medio de la luz y el carácter del Señor. Pesar la fuente, de qué fuente viene esto. No tan solamente recibo algo porque suena bonito, sino que tengo que aprender a pesar la fuente. Si verdaderamente esto fue inspirado por el Señor o no fue inspirado por el Señor. Aún hoy día mis propios sueños que a veces uno tiene, los pongo delante del Señor y digo, Señor, ¿esto viene de ti? Y creo que es muy bueno esta llave que entregabas tú, Andrés, cuando lo conversabas, exponerme a versículos bíblicos que vayan en contra, ¿cierto?, de lo que yo estoy recibiendo. ¿Tengo esa valentía? Yo lo tomé muy práctico para mí. ¿Tengo esa valentía de decir, me voy a exponer a todos los versículos bíblicos que van en contra de lo que estoy oyendo? Creo que eso verdaderamente va a ver si lo que estoy viviendo, sosteniendo es del Señor o no del Señor. Porque creo que en esto también el profeta que camina solo y no oye a nadie es tan peligroso. Tengo que aprender a estar escuchando en la multiforme sabiduría del Señor. Y qué precioso es cuando en esta multiforme sabiduría del Señor no se da con puros profetas, no son solamente comunidades proféticas, sino que hay alguien que tiene una visión apostólica donde está velando más por la edificación de la iglesia que tan solamente por la voz del Señor, sino que verdaderamente vea que eso se puede asentar dentro de la iglesia. También está el maestro que está poniendo cierto este entendimiento de lo que es la escritura. También está el pastor que, es decir, está con esa vara y con ese callado, cuidando y resguardando que algo sea sano. También está este corazón evangelístico que no se pierda la vida del Señor dentro de la iglesia, que a veces resumimos el evangelista que es gente que va a traer cierta gente de la iglesia, pero verdaderamente creo que un corazón evangelista es alguien que vela por la vida de Dios dentro de la hermandad. Está velando que la vida de Dios se mantenga dentro de la hermandad, que no se pierda esa salvación, que se cuide la salvación que fue ganada, ¿cierto? Perdón, que fue dada por gracia, pero cuidarla con ese temor, con ese temblor. Entonces, a veces los profetas a veces ocurre que tenemos estos puntos ciegos porque no hemos visto expuesto a construcciones engañosas y ahí es donde yo tengo que poder examinar mi corazón, es decir, el corazón es engañoso y más que todas las cosas, no todo lo que siento
es del Señor. No todo lo que yo estoy viviendo, no, lo que yo estoy viviendo es porque Dios quiere hacer algo en el territorio. Hermano, lo que estás viviendo se trata de ti a veces. Y a veces encajar eso es lo que nos cuesta a veces, porque creemos que todo lo que estamos viviendo es por el territorio, es por la iglesia, es por los demás, pero a veces se trata de nuestro propio corazón y nada más que nosotros. Y ahí es donde a veces el profeta se expande mucho, pero es cierto, pero no tiene ese mirarse a sí mismo. Creo que somos muy sensibles para escuchar la voz por los demás, pero a veces nos cuesta escuchar nuestro propio corazón. Y ahí es donde yo creo que se necesita esta solidez de caminar. Un profeta que camina solo es porque verdaderamente está confundido. Yo creo que la exhortación a Elías es una buena exhortación a nosotros, un tirón de oreja ahí. Hay 7000, es decir, hay hombres de Dios que quizás no están en esto de lo que tú estás, pero hay otros que están velando por la iglesia también. Y, y esto nos va dando esta consistencia, es decir, yo creo que cuando vamos desconectándonos del cuerpo nos hace daño. Sí creo que podemos ir desconectándonos de estructura, pero no del cuerpo. Sí creo que la estructura de alguna forma es dañina, es peligrosa, pero aprender a hacer cuerpo a nosotros nos pasa de repente donde tenemos hermanos que nos sentamos a la mesa y hacemos iglesia en casa y compartimos el pan y lo disfruto tanto, porque es parte del diseño de iglesia que yo disfruto tanto. Pero también nos ha tocado estar en Brasil con 1500, 2000 personas y hay hermanos que aman de una forma al Señor y veo una vida del Señor también viviendo ahí. Y no quiere decir que lo uno o lo otro lo apruebe, sino que yo estoy buscando verdaderamente el corazón del Señor en estas cosas. Y creo que ahí va el ajuste, Andrés, yo creo, de que los abusos no nos hagan mirar las cosas, ¿cierto?, desde la herida, que los abusos no nos roben la perspectiva de ver la iglesia como me gustaría a mí, sino verdaderamente de verla como Dios la ve. Que cada vez que critico la iglesia estoy criticando al Señor. Llegó un momento donde el Señor a mí me dijo un día, hey, la iglesia es mía, no es tuya. Tu esposa está en tu casa, porque yo estaba trabajando, tu esposa está en tu casa, esta es mi esposa. Y ahí es donde Dios a veces nos ubica, nos ajusta de poder ver la iglesia que le pertenece a Él. Y ahí hay que tratarla con dignidad. Es decir, el profeta es muy agudo en ver el error, pero necesitamos ese tipo de profetas que hablen fe, que hablen restauración, que hablen sanidad, como lo decía yo al principio, y este pasaje a mí me gustaría poder remarcarlo. A los débiles no los fortaleciste. Es verlo no tan solamente como para un pastor, sino para un profeta. Es decir, el profeta también puede fortalecer al débil. A la enferma no sanaste, a la quebrantada no la vendaste. A la descarriada no la hiciste volver, y a la perdida no la buscaste, sino que los dominaste con dureza y con violencia. Creo que necesitamos más el corazón del Señor en esto, como el intercesor. Sí, yo creo que justamente un buen lineamiento para volver al espíritu de la verdad es buscar ese testimonio de Jesucristo en carne, ¿sí? Yo miraba, ¿no? O sea, ¿qué le teme el diablo? Le dio a una iglesia voluminosa, a una persona que está encerrada todo el día en su casa con, como decís, ¿no? Quiero la cabeza y no quiero el cuerpo. Pero fíjate que, por ejemplo, dice Juan en Apocalipsis 1:9 que él estaba en Patmos preso por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Fíjate que es la palabra de Dios más el espíritu de la profecía, que es el testimonio de Jesús. Entonces esto, para las palabras, las personas que se quedan muy en la reforma de Lutero de la sola escritura, ¿sí? La sola escritura basta. A ver, él estaba por causa de eso y de vivir en su propia vida el espíritu de la profecía y el testimonio de Jesús. Es decir, la gente aborrece el testimonio de Jesús, la gente perversa, el diablo en realidad aborrece el testimonio de Jesús. Creo que eso es algo que hoy nos falta,
¿sí? Creo que hay demasiada tolerancia en nosotros a mucha maldad. Hay demasiada tolerancia a muchas cosas que nos deberíamos levantar y que nos traerían problemas, ¿no? Y no tenemos problema porque estamos tolerando y no estamos ejerciendo ese testimonio de Jesús. Y yo mismo me confronto con eso, ¿no? Después dice que, por ejemplo, que cuando se abrió el quinto sello, ahí en 6:9 de Apocalipsis, vi debajo del altar las almas de los que habían sido asesinados por causa de la palabra de Dios y por causa del testimonio que tenían. ¿Qué testimonio tenían? El testimonio de Jesús, por eso fueron asesinados. Eh, Dice que habla de la palabra del testimonio, los que vencieron al diablo en Apocalipsis 12:11, ¿no? Por la sangre del corderito, la palabra de su testimonio. ¿Qué es la palabra de su testimonio? La palabra de Dios más el testimonio de Jesucristo. Y despreciaron su vida hasta la muerte. Que yo creo que necesitamos despreciar nuestra vida hasta la muerte en pos de la verdad. Aun cuando hablábamos esto de exponerme a todos los textos bíblicos para ver lo que estoy pensando, si es fidedigno o no, pues yo tengo que estar muerto. Yo no estoy para demostrar lo que tengo que decir. Yo debo ser un eunuco. Más si soy una persona con los dones de Jesucristo dado a las iglesias, yo soy una persona responsable de dar simiente. ¿Sí? Es decir, yo no puedo adulterar, sino yo es como si meto mi simiente en el óvulo de la iglesia, va a crecer algo mío, un hijo mío, no un hijo, no un fruto de Dios, va a ser un fruto mío. Y eso ya va a ser reprobado. Entonces yo, justamente una de las cosas que hay que recuperar en el modelo de servicio de Jesucristo, o lo que llamamos ministerio, es esa pureza para no adulterar lo que el Espíritu habla en la iglesia, de no buscar mi conveniencia, de que qué hago si ya tal cosa no sucede, tal otra no sucede, qué voy a hacer de mi vida. Vos tenés que estar muerto. Dios te sustentará. Después también dice, ¿no? En Apocalipsis 24, ¿no? Vi también los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por causa de la palabra de Dios. Pero también dice que ellos vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Es decir, ¿qué me da autoridad para gobernar y reinar? Tener la palabra de Dios. Por eso decimos yo, mi mensaje profético se tiene que exponer a toda la escritura. Es por eso que no, hoy uno de los problemas es que la gente conoce la Biblia de lo que escuchó en mensajes, no porque la haya leído, no porque se haya expuesto a la escritura. Entonces hay que volver a la lectura de la escritura, por un lado, pero necesito el testimonio de Jesucristo y el espíritu de la profecía vivificando mi lectura, porque se trata, la escritura es una invitación a entrar en la realidad de Dios. Es decir, yo leo que Dios es amor, yo quiero entrar en esa realidad que Dios es amor. Yo leo que el buen samaritano ayudó al caído cuando los otros no, por ejemplo. Listo, yo quiero entrar en esa realidad, quiero empezar a ser una persona que está dispuesta a frenar su agenda por atender a alguien que está necesitado, por ejemplo, ¿no? Imagínate si la iglesia viviera en el testimonio de Jesús, transformamos el mundo, Brian. Y lo colapsamos también, lo trastornaríamos, lo transformaríamos y lo trastornaríamos, lo cual nos llevaría a de estar decapitado, nos llevaría a problemas, pero es algo que tenemos que recuperar. No creo tampoco en la persona que con un megáfono se mete en medio de una plaza donde la gente va a reposar y a descansar y le terminan tirando tomate y dice, ay, yo por causa de Jesucristo estoy sufriendo. No te desubicaste, papá, porque la gente va a descansar y no te tiraron por Jesucristo, te tiraron por el megáfono y porque estás alargando un mensaje de una manera que probablemente no sea la correcta, ¿no? Pero sí creo que si confrontáramos la maldad del mundo, confrontáramos con el testimonio de Cristo y las escrituras, la maldad que está en el mundo con la autoridad de él, sacudiríamos. Porque fíjate que el diablo se levantó contra los que tenían la palabra de Dios. Aún no miremos la palabra de Dios en las escrituras, sino el dabar de Dios, lo que el Dios habla a la iglesia hoy. La palabra de Dios no es solo la palabra escrita, la palabra de Dios también es la palabra que el Espíritu habla hoy a la iglesia. ¿Sí? Entonces, por causa de la palabra que Dios habló y el testimonio
y el espíritu de la profecía funcionando en mí, el testimonio de Cristo en mi vida, eso es lo que realmente puede confrontar la tiniebla. En lo otro, si no, de una manera u otra, en mayor o menor medida, estoy en contrataciones con la tiniebla y conforme más contrataciones con la tiniebla tengo, menos autoridad tengo. ¿Sí? Entonces es ahí donde tengo que caer en las deformaciones. Y creo que es un tiempo de purificación. Creo que es un tiempo de madurez. Creo que es un tiempo para abandonar aún la jactancia de mi conocimiento y mi sabiduría y hacerme necio. Pablo decía, no, si ustedes creen saber algo, no lo saben completamente. Entonces no te jactes de tu sabiduría. Aún lo que nosotros estamos hablando, no lo hablamos como algo total, no lo hablamos desde la superación, lo hablamos como una sabiduría de Dios que va creciendo. Compartimos de las porciones de Cristo que hay en nosotros y lo tratamos de compartir con nuestros amados hermanos, por amor a la iglesia, porque anhelamos ver esa iglesia pura, sin mancha y sin arruga, que se presenta como una esposa preparada justamente para el Cordero. Pero tampoco lo podemos decir porque probablemente nos juntaríamos de acá a 5 años a hablar, Brian, y mucho de lo que hemos hablado hoy lo podríamos expandir en una dimensión que hoy no tenemos todavía la capacidad, porque quizás tampoco tenemos la capacidad de sobrellevar esa palabra, ¿no? Y Dios, por miedo a que se pierda nuestra odre, nos va a llevar de a poquito, ¿no? Y nos va a ir madurando en la medida que nosotros crecemos en mansedumbre y humildad para recibir su trato, ¿no? Y y la verdad, yo creo esto, que haya mucho de lo ilegítimo, no significa que no exista lo legítimo. Esa es nuestra búsqueda. Esa es mi búsqueda, esa es tu búsqueda, esa es la búsqueda de también ser las personas que el Espíritu va a llamar a conectar con esta transmisión. Es gente que está buscando esto. Entonces, sabes que yo me vi muchas veces expuesto al error. Yo agradezco a Dios la fidelidad de Dios, porque muchas veces estuve al borde del error de tomar decisiones por miedo a o por cosas que se parecían a las cosas que yo había vivido. ¿Y sabes lo que me habló el Señor? Me acuerdo una vez que estábamos pensando en hacer reuniones en casa o algo de eso, y yo venía de desgastarme, por ejemplo, en lo que era la visión celular, de haber estado dentro de eso, donde ahí se busca la productividad, ¿no? El fruto, ¿no? Bueno, en fin, no me voy a poner a hablar eso, pero sí venía muy desgastado, y cuando el Señor me pide a hacer reuniones en casa, yo me resistía. ¿Por qué? Porque yo lo veía muy parecido a, ¿no? Y no quería entrar en eso. Entonces el Señor me dice esto: mira, Andrés, si cuando vos estabas listo y vos te entregaste como virgen pura a la verdad y te enfrentaste a un ambiente que no estaba a la luz suficiente, hubieron abusos y fuiste dañado, hoy que yo quiero que vos seas para mí esa virgen pura, porque soy yo, es mi espíritu el que lo está pidiendo, no lo haces, me desobedeces, el diablo logró lo que quería, sacarte del plan y del propósito. Es ahí donde considero que es importante em, siempre estar atento y ver que las experiencias del pasado no me afecten para resistir lo puro y lo legítimo. Aún el juzgar como impuro o inmundo lo que Dios limpió. Aún personas que en un momento pueden haber estado muy torcidas, pueden haber sido corregidas, ¿sí? Es ahí donde Dios a mí no me puso para juzgar. Dios a mí me puso para caminar con todo lo que le ama y le busca, ¿sí? Eh, Creo que debemos recuperar el entender que profetizar es revelar el testimonio de Jesucristo, también en mi vida, en mi manera de actuar. También ahí profetizo, no es solo hablar, el profetizar, sino que todo lo que manifiesta el testimonio de Jesucristo profetiza, habla al mundo y golpea a la tiniebla, ¿no? Entonces, eh, creo que estamos llamados a buscar lo legítimo, estamos llamados a buscar lo verdadero, eh, a buscar lo sano, porque lo que está sano da fruto. Y no puedo buscar un fruto que en cierta forma sacrifique la sanidad y la pureza, porque estoy contaminando. Entonces, la expansión nunca es a costo de la pureza y la genética. Algo no está bien. Ahora, es cierto que la expansión, de repente tengo una expansión donde alcanzamos nuevos territorios, nuevas personas, eso nos lleva a romper el equilibrio que tenemos como comunidad, porque ahora además hay que ir a los otros lugares.
Sí, ahí se pone un poquito en juego, pero también eso nos lleva a crecer en las medidas y la búsqueda de Dios. Entonces, amados hermanos, cerrando al menos lo que a mí respecta, primero agradecerles el tiempo que pudimos compartir, agradecerte, Brian, este tiempo y em, alentarlos. Yo les quiero dar una palabra de fe, el Espíritu de la verdad está entre nosotros, el quien nos guía a toda la verdad. Lo que Él nos pide es que lo amemos con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, y estemos dispuestos a soltar lo que fuere que nos impide ir en pos de lo legítimo y lo verdadero. Entonces ahí donde los animo a que sigamos creciendo, relacionándonos. Creo que aún como ministros o servidores del Señor, para hablarlo más apropiadamente, eh, y cuanto más autoridad nos es dada, necesitamos caminar en comunidad unos con otros, porque yo necesito no solo pesar la palabra que recibo y lo que recibo ante la palabra de Dios, sino que yo también necesito ser pesado como persona. Yo necesito que alguien pese mi vida, me vea si estoy herido, me vea si hay algo que no está bien en mí, y alguien que me ame y que cuando me viene a corregir me viene a edificar, no que me viene a matar por celos o por competencia o a desacreditar. Eh, pero creo que Dios está devolviendo la pureza a su iglesia y es ahí donde hay atmósferas de confiabilidad. Y quiero alentarte si fuiste herido, quiero decirte, el diseño de Dios siempre va a ser confiar. El diseño de Dios siempre va a ser amar. El diseño de Dios siempre va a ser eh, caminar en unidad con otros. Entonces, dentro de esa búsqueda de lo legítimo, tenemos que clamar, porque yo lo he visto en mi propia vida, que Dios me ha ido guiando relacionalmente, esperando en Él, sin buscarlo. Él me ha conectado con gente preciosa, gente que me ha edificado, gente que me ha ayudado, y me doy cuenta que el que busca legítimamente a Dios y busca legítimamente la verdad, el Espíritu de Dios lo lleva. Así como sacó a David del anonimato de detrás de las paridas, de las recién paridas, y lo conectó y lo llevó, así como Pablo fue conectado por Bernabé con la iglesia cuando él solo estaba en Arabia y recluido, y Bernabé lo conecta y lo impulsa para el despegue de su llamamiento. Dios, cuando encuentra una persona que lo busca, aunque no lo conozca la iglesia visible, la iglesia invisible sí lo conoce, y va a enviar sus ángeles y va a enviar su poder para llevarlo a lo que Él necesita, ¿sí? Entonces, con esa confianza en la soberanía de Dios, sirvamos diligentemente, sirvamos con pureza y avancemos en comunidad, en amistad, en amor, honrándonos, hablando bien, conociéndonos en el espíritu y viendo lo que todavía necesita ser formado con amor y con fe, hablando fe sobre la vida de las personas, hablando fe entre nosotros, mirando el corazón, que es lo que Dios mira más que las acciones, porque de esa manera vamos a ir mucho más rápido y obedece al testimonio de Jesús. Él veía el error de sus discípulos, pero él los miraba con fe y sabían. Lo ve a Pedro y le dice, serás un pescador de hombres, ¿no? Y él siempre reafirmó, y aún después que Pedro lo negó, fue y reafirmó lo que él veía por la fe, lo que Dios habla en nuestro diseño. Entonces yo te aliento a ver que estamos en un tiempo maravilloso, donde está emergiendo en medio de las naciones esa iglesia pura, sin mancha y sin arruga. Y anhelo que también todos los que están atrapados, y aún pastores que quizás porque no conocen otra cosa, o apóstoles que porque no conocen otra cosa han adoptado un modelo de autoritarismo, lloro para que se produzca ese arrepentimiento en nosotros, no ese arrepentimiento solo de pecado, ese arrepentimiento por no estar operando en el espíritu de la verdad. Y que vayamos y busquemos el espíritu de la verdad, el testimonio de Cristo, y que nos llenemos de esto, que es lo que es efectivo contra la tiniebla y para establecer el gobierno de Dios en la tierra. Así que les dejo un abrazo grande. Gracias, Brian, por esta hermosa oportunidad que me das de llegar a toda esta comunidad hermosa en el Uno.
Y bueno, un abrazo grande. Los amo y oro que cada uno siga siendo edificado en el testimonio de Jesucristo, en la palabra de Dios, y que tengamos la valentía de dar nuestra vida hasta la muerte y que la sangre del Cordero pueda ser efectiva sobre nosotros porque no la pisoteamos, sino que la honramos. Un abrazo para todos. No, Andrés, gracias a ti. Creo que por compartir este tiempo tan valioso, creo que son cosas que vienen a ajustarnos, ¿cierto? A buscar un caminar seguro, un caminar sólido, un caminar que permanezca. Creo que hay uno de los versículos que podría como ir cerrando, que me gusta mucho, que está en Efesios 4:13 y dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el pleno conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, todos creo que estamos buscando esta verdadera plenitud en el caminar con el Señor y en el buscar esta plenitud es sumamente importante y trascendente que dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios. Entonces estamos buscando este pleno conocimiento del Hijo de Dios, pero qué importante es que todos podamos llegar a esta unidad de fe. Entonces, el llegar todo refiere a que tengo que en este tiempo creer en la restauración, tengo que en este tiempo creer en la sanidad, tengo que en este tiempo creer en que la iglesia, la condición de la iglesia o la realidad de la iglesia, asumir esa realidad, pero poder abrazar esa realidad con fe y poder creer en este caminar en unidad. Entonces, creo que esos son pasos de madurez. Una iglesia madura no es tan solamente una iglesia que se conserva y que se purifica, sino que una iglesia madura es alguien que va reconociendo su gracia y su verdad. Entonces, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Es decir, a mí me corresponde a mí pararme en esta justicia, en este juicio del Señor, tratar de buscar y poder ser un instrumento de justicia en las manos del Señor, pero la gracia y la verdad, eso va delante de su rostro. Es como Él mira, es como Él redime, es como Él camina. Y en esto yo creo que se va modelando. Es decir, es como la gracia del buen pastor, la vara y el callado, donde el callado va infundiendo el aliento y la vara va formando. Bueno, la verdad va modelando la iglesia, la verdad la modela, pero la gracia tiene el poder transformador. Entonces, cuando tenemos esta armonía, este equilibrio, esta medida justa del Señor, empezamos a ver también una iglesia que puede ser transformada, que puede ir caminando en la plenitud, buscando este conocer al Hijo. Entonces, yo creo que necesitamos una constancia, un dominio propio, necesitamos discernir los tiempos, necesitamos aprender a saber cómo corregir y también dejar que seamos corregidos, amar la firmeza, pero no con una necedad, sino que amar la firmeza del Señor y poder entrar en estos tiempos de transformación. Entonces, yo para cerrar podría decir que madurez es haber dejado de luchar por una posición y abrazar la cruz en el secreto. Abrazar la cruz y experimentar al Cristo en cruz y experimentar las dimensiones de Cristo en la cruz, pero también de experimentar a Cristo en la resurrección. Porque si hablamos solo de una cosa es incompleto. Si hablamos solamente de resurrección, queda incompleto, pero si hablamos también solamente de cruz, es incompleto. Pero en esta dimensión es donde nosotros nos podemos mover, donde hay cosas que tenemos que crucificar, donde hay una cruz que hay que tomar, donde hay una renuncia que hay que estar viviendo. Hay que estar viviendo una transformación constante en nuestra vida, pero también vemos este movimiento de resurrección donde vemos cosas gloriosas, donde reconocemos nuestra posición y reconocemos quién es Dios en nosotros. Así que hermoso tiempo, Andrés, muy contento de haber disfrutado y esperamos que los que vean este videito también les sea de bendición y de harta riqueza. Les envío un abrazo y bueno, vamos a seguir con otros videitos también más adelante. Así que Dios les bendiga. Chau, chau.